core para ir viendo cuáles son los desafíos tecnológicos que se quieren plantear, cuáles serían un esbozo de una posible línea de propuesta, ¿no? A partir de la reunión, ir escribiendo dentro del core una pequeña propuesta muy básica, genérica, sería un abstract o un resumen extendido de la propuesta, en la que se trace también un work plan o el plan de trabajo en el que están los paquetes de trabajo, los work packages, e ir viendo cómo se articula. Después, ya con ese draft, digamos que podría ser 3 meses antes del deadline, ya se puede hacer un análisis de qué tenemos encima de la mesa, ¿no? Entonces, ahí, y habiendo ya buscado, extendido el consorcio digamos, a un abanico ya mayor y a un consorcio bastante establecido, ensanchando el core, digamos, ya realizar otra reunión presencial con todos los socios del consorcio y decidir sobre si lo que se tiene encima de la mesa es suficientemente consistente o no como para presentar la propuesta. Y ahí ya se puede cerrar los paquetes de trabajo, se puede hablar de entregables y, bueno, ya definir más la propuesta. Los últimos 2 meses todo esto es idílico, pero en la práctica ya sabemos cómo funciona. Si se puede tener 2 meses para escribir la propuesta, vamos, eso es un lujazo. O sea, eso sería un chollo. Y, bueno, hoy, de hecho, cierra una convocatoria y he estado leyendo mails sobre nuevas versiones que salían, o sea que tampoco... Pero bueno, es un poco la idea. Importante mantener la coherencia entre las distintas secciones de la propuesta. Una propuesta no puede ser como un Frankenstein, ¿no? Que se note que son pegotes de varios socios que han ido introduciendo patas en cada sección y no, se tiene que poder leer de manera constante de principio a fin, ¿no? Con una lectura ágil. Hay que destacar bien la relevancia de los objetivos al topic del work plan, bueno, y cómo responde la propuesta a los desafíos del propio topic en sí. O sea, una tabla con cada una de las fases del work program y cómo nosotros respondemos a esos desafíos. Todo el consorcio, bueno, podemos pedir a los socios que vayan contribuyendo a cada sección. Podemos asignar responsables de cada una de las secciones de la propuesta. Aunque al final va a haber que armonizar todo el contenido bajo un mismo prisma. Y podemos pedir plantillas a los socios para secciones en las que a lo mejor necesitemos detalles específicos sobre planes de explotación a cada uno de los socios, planes de diseminación que ellos vayan a llevar a cabo, temas de, bueno, los perfiles y demás. O sea, aspectos en los que haya que personalizar el contenido, ahí tendremos que pedírselo de uno en uno, por supuesto. El estado del arte. No hay que pensar que tenemos que escribir un paper científico, sino que tenemos que ir de forma, o sea, plasmar algo que sea comprensible y comprensible por alguien que no sea científico. Hablar de los proyectos que ya se han financiado, hablar de proyectos que ya están en marcha, incluso en los que hemos participado y cómo vamos a nosotros construir a partir de ahí, ¿no? Por supuesto, el límite de tamaño es crítico. Si nos pasamos de las 70 páginas, por ejemplo, en la mayoría de programas, pues no se va a leer todo lo que se escriba a partir de ahí. Teleconferencias periódicas. Organizar una teleconferencia cada semana o cada 2 semanas para mantener el hilo de lo que se va haciendo, de lo que hace cada socio. Ir actualizando las versiones para que vean que hay movimiento, que se está trabajando. Eso fomenta un poco el trabajo, ¿no? Las 2 últimas semanas suelen ser bastante frenéticas, eso sí. Y, bueno, sí, elegir los planes más competentes. Al final se trata de hacer un barrido de quién está por ahí y ver que encaje. Análisis de patentes existentes, proyectos ya financiados anteriormente. ¿Quiénes estaban detrás de esos proyectos que se han financiado? A lo mejor yo tengo una idea que es una especie de... que va enfocada en un proyecto ya financiado y a lo mejor me interesa tener algunos de esos socios en mi consorcio. Entonces, tengo que conocer qué es lo que se ha financiado anteriormente para poder construir a partir de ahí. Ver un poco cuáles son las tendencias, incluso artículos del Economist o Financial Times, a veces te hablan de tecnologías desde un prisma más de mercado. Pensar en todo eso y sacarlo en las propuestas si hace falta. Patentes que existan.
demás. Todo esto es importante tenerlo en cuenta. La propuesta europea, ¿cuál es un poco su estructura? Esta es la estructura estándar de las propuestas, la plantilla que te bajas de la Comisión Europea, del portal. La primera parte se divide en dos partes, la parte A y la B. La parte A es muy sencilla, es la parte administrativa y no tiene prácticamente ningún problema. Simplemente cada organización tiene que tener un número que se llama PIC, Participant Identification Code, y una vez tienes el PIC de cada socio ya se incluye directamente en el sistema de la aplicación. No hace falta pedir mucho más. 4 detalles de las coordenadas y listo. La memoria técnica se divide en las mismas secciones que en las que van a evaluar, como hemos hablado antes, excelencia, impacto e implementación. Luego hay otra sección 4 que son los miembros del consorcio y luego la parte de ética y seguridad. La sección 4 y 5, aunque no se evalúen, si la propuesta gusta, es bueno que estén bien escritas y que tengan coherencia y que sean claras. Porque al final da un sabor tú como evaluador estás viendo la propuesta y te puede dar un poco la sensación de solidez, ¿no? Si toda la propuesta en sí es sólida, al final le vas a dar una mayor puntuación que si no lo es, por mucho que esas dos secciones no se evalúen. Entonces, bueno, pues yendo un poco sección por sección, en la sección de excelencia, por ejemplo, es importante al principio marcar claramente los objetivos que queremos plantear. Objetivos enumerados uno por uno. Si hace falta incluimos los Work Packages a los que van asociados, los KPIs, los Key Performance Indicators, están a la orden del día y están muy de moda, así que ¿por qué no meterlos también? Un concepto sólido y con objetivos coherentes, si asegurar que estamos dando respuesta con una tabla tal cual, una tabla a cada uno de los desafíos que plantea el topic. También explicar la metodología, cómo vamos a alinear nuestro desafío tecnológico con la metodología que vamos a plantear en la sección más adelante del Work Plan. La primera entrada que tiene el evaluador a la propuesta es el abstract nuestro y los objetivos. Entonces tenemos que captar su atención en ese comienzo. Si imaginaos vosotros que empecéis a leer un libro, si no os engancha las primeras páginas, o lo dejéis de leer, o si lo tenéis que leer entero, a lo mejor lo leéis con más desgana, ¿no? Entonces hay que atrapar al evaluador desde el abstract y en los objetivos para que le enganche. Si tenéis un socio anglosajón en el consorcio que pueda darle el toque del inglés perfecto, sin que sea muy rebuscado, genial. Si encima está escrito de manera muy concisa, muy esquemática, muy directa, muy legible, genial, porque el espíritu con el que el evaluador va a leer el resto de la propuesta va a ser probablemente otro. Entonces, el resto de secciones se verán también mejoradas en cuanto a evaluación. Yo he visto, hemos tenido propuestas en las que a lo mejor la sección 1 tenía mala evaluación, mala puntuación, y las otras dos secciones se veían también perjudicadas cuando desde nuestra óptica no estaban tan mal. Y sin embargo, propuestas quizá cuya sección 1, la sección de excelencia estaba mejor, las otras dos secciones posteriores se han visto reforzadas. Es un poco, si al evaluador le gusta la propuesta, va a tratar de promoverla de alguna forma en el resto de secciones. Y si no le gusta de entrada, la va a tratar de tumbar. Entonces hay que atrapar al evaluador desde el principio. Impacto es muy importante, ya que es la sección que más puntos vale. Muchas veces estamos perdiendo el tiempo en sección 1, en temas científicos, en pulir esto, en explicar mejor la tecnología. Hay veces que hay que ser un poco más prácticos y pensar en ser eficientes. ¿Dónde tengo un mayor coste-beneficio, ¿no? Pues en la sección de impacto al final. Si paso más tiempo en mejorar la sección de impacto, entre dos propuestas que tengan la misma evaluación y cuya sección de impacto esté peor vista, la mía va a ganar. Luego entonces me tengo que centrar en el impacto, ahí es donde voy a ser mucho más rentable. Plan de diseminación detallado. Conviene preparar un draft de un plan de explotación y diseminación, a ser posible. El plan de diseminación no tiene que desarrollarse en el proyecto, sino que tiene que estar ya recogido en la propia memoria de la memoria. Plan de sostenibilidad. La Comisión lo que quiere es que el proyecto una vez muera, no muera lo que es el desarrollo de la tecnología, sino que
continúe después. Entonces, conviene asegurar con qué tipo de medidas nosotros vamos a garantizar que una vez el proyecto termine, la tecnología va a seguir o el servicio va a seguir estando disponible. Sí, los entregables pueden ser públicos o privados y en esta sección a la comisión le gusta que los entregables sean, por ejemplo, públicos. Aquí también conviene, junto al plan de explotación y de negocio preliminares, preparar un canvas, que es la típica tabla con un poco los actores, el servicio, el producto y demás, y luego también un DAFO, una matriz DAFO. Entra muy bien visualmente y es algo que gusta. Hemos visto que funciona bastante bien. Bueno, medir el impacto con KPIs, como he dicho, sí, están de moda. La proposición de la oferta, la competencia, cuál es la competencia que están haciendo los demás. Nosotros somos conscientes a lo mejor de lo que hacen los demás, pero tenemos que decir cómo vamos a mejorarlo y cuáles son las necesidades del sector, ¿no? Implementación. En la implementación tenemos que hablar, la parte esencial es el work plan. Ahí es donde, digamos, está la madre del cordero, donde estamos diciendo quién va a hacer qué. Y desglosamos cada paquete de trabajo con los entregables, las tareas y los milestones. Entonces, es importante que tenga una coherencia, que no esté muy desequilibrado, que no haya un socio que haga todo el trabajo en un paquete de trabajo y en el otro paquete de trabajo no haga absolutamente nada. Se nota mucho un poco cómo se han implicado los socios a la hora de preparar la propuesta, también observando el work plan. Si hay un equilibrio y hay una coherencia entre una homogeneidad entre que todos los socios están más o menos participando en todas las tareas, o simplemente se han metido en unos con 50 pesos month y en el otro no tienen ninguna carga, ¿no? Pues hay que tratar de equilibrarlo. Hay que preparar también, bueno, explicar cuál va a ser la estructura de gobernanza o el organigrama del proyecto. Es importante contar con un Innovation Manager, es una figura que está gustando mucho ahora, ya sé, estas cosas se ponen a veces de moda. Al tener mucho peso el impacto, los proyectos, si puedes asegurar que va a haber una figura que se responsabilice de verificar que lo que te has comprometido a hacer en el impacto se vaya realmente a llevar a cabo, si esa figura se puede recoger un Innovation Manager, genial. El tema de IPR, de Intellectual Property Rights, perdón, es en castellano. Si hay otra persona que va a asegurarse de hacer un poco de policía neutral sobre a quién le corresponde y qué, también refuerza un poco cómo vamos a gestionar toda esa parte que es un poco más sensible. El presupuesto también tenemos que plasmarlo en esta sección. El presupuesto puede ser un poco un calvario o puede ser un camino de rosas. Mi recomendación personal con el presupuesto suele ser asignar unas horquillas a cada socio y decirle, tú tienes más o menos entre 200.000 y 300.000 euros. Tú, como mucho, 400.000, 500.000. Y a partir de ahí, que se manejen ellos con su carga de personas, meses que van a trabajar. Porque si tú dejas, hay veces que se opta libremente a decir, bueno, aquí tenéis el plan de trabajo, cada uno que plasme la carga de trabajo, el número de personas, meses que cree que va a necesitar. La gente se te dispara y te suben unos presupuestos increíbles que luego hay que bajarlos. Entonces, mejor empezar de algo razonable. Y como tú eres el coordinador, tú tienes el sartén por el mango, tú eres el que mandas, mejor en estas cosas que no haya mucho desmadre. Sí, bueno, las interacciones, lo hemos comentado ya un poco. José ya me ha echado la bronca. Recomendaciones estándares, sí, hemos comentado. Los 5, ver dónde podemos conseguir o invertir mejor los esfuerzos para ganar esos 0,5 puntos extra que nos pueden dar la diferencia. Si vemos que una propuesta no va a salir, muchas veces pasa, se sigue tratando de presentar, se sigue trabajando en la propuesta. No lo hagáis porque vais a perder y consumir una cantidad enorme de recursos que al final van a ir a la basura. Contrastad, eso es, la propuesta con los criterios de evaluación. Si podéis, dentro de la organización, alguien que no haya estado contaminado por vuestra propia propuesta, pasádsela unos días antes de presentarla, si tenéis tiempo, y ver qué os dice. A lo mejor hay cosas que vosotros habéis pasado por alto y esta persona, por no estar ya viciada en lo que es la propuesta, dice, joder, ¿esto cómo es que no lo has tenido en cuenta? Y dices, pues tienes razón, no sé cómo no lo he visto, o cómo no he podido tener en cuenta, yo que sé, aclarar esto o resaltarlo mucho más, ¿no? Entonces, esto puede ser un buen ejercicio. Sí,
final, si una idea es buena, las secciones 2 y 3, lo hemos comentado, van a verse mejoradas. Siempre eso es tener la visión de los distintos expertos que van a valorar la propuesta. Y muchas veces las convocatorias te establecen ya un poco la horquilla de financiación de cada proyecto, ¿no? A veces te dicen, proyectos se financiarán de 2 a 4 millones de euros. Mucha gente va por los 4 millones de cabeza. Y muchas veces es un error, porque la comisión a veces trata de financiar cuantos más proyectos pueda una convocatoria, mejor. Entonces es un poco como una especie de oferta-demanda. Si tú tienes un producto caro, habrá que ver si realmente compensa. Si otro proyecto de la competencia es mucho más barato y ofrece algo similar, se va a financiar ese otro proyecto y no el tuyo. Luego, ir siempre a las cifras máximas es un error. Desde nuestra experiencia, de hecho, hemos tenido propuestas que igual no eran tan rompedoras, pero con un presupuesto bajo sí se han financiado. Así que, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, sí, evitar copia-pega, evidente. Meter imágenes, diagramas, dibujos es muy bueno. Todo lo que entre visualmente y que no sea un ladrillo para leer facilita mucho al final al evaluador y le engancha más. Oí un par de casos de propuestas en los que el consorcio había contratado a un diseñador gráfico especialmente para que preparara una especie de boceto o un dibujo en el que se entendiera qué era el proyecto desde la página 1. Y lo hicieron 2 veces, me dijeron que las 2 veces se financiaron sus proyectos. Entonces, pensado un poco en esa originalidad, en poder buscar algo diferenciador en la propuesta que es lo que va a vender al final el propio proyecto. Bueno, esto ya se ha explicado, los diferentes porcentajes de financiación que tienen cada proyecto. Ahí va, no sé por qué no se ve, pero bueno, aquí debería estar... sí, LCIT. Una cuestión que puede ser interesante para vosotros es, además de pensar en vuestro programa, digamos, base, ver, como se ha hecho hoy con los NCPs que han participado, cuáles son los otros programas satélites que nos pueden interesar y en los que podemos tener cabida. Entonces, lo que suele ser interesante... Ojo, no sé por qué no se ve bien. Bueno, esto... fallos del directo. Lo que es interesante, aquí no se ve, es partir a lo mejor, si podéis, optimizar recursos. Para optimizar recursos lo que podéis hacer es tener una idea concreta y ver en qué topics de distintas convocatorias puede encajar, más o menos bien, ¿vale? Más o menos bien. A partir de ahí, buscar pues, los socios con los que queréis trabajar y demás, al menos un grupo core. Y entonces, ver qué otros programas, además de uno principal, en qué otros programas va a poder encajar bien esa idea de proyecto. Si podéis encontrar otros topics de otros programas en los que encaje, a lo mejor podéis hacer 2 propuestas por una o 3 propuestas por una. O sea, esto no es literalmente así. Pero si más o menos partes de una tecnología base común y de un core de socios común que pueden ser polivalentes e interesantes en las otras propuestas, puedes a partir de ahí construir algo que crezca y que realmente te ahorre muchos esfuerzos. Y es una estrategia que yo he visto en algunos casos y que ha funcionado muy bien. Coger un concepto y extrapolarlo a varias convocatorias distintas, adaptándolas por supuesto, pero eso te ahorra un montón de recursos y te ahorra poder reaprovechar ideas para que no terminen en la basura y reutilizarlas en otras convocatorias distintas. Y bueno, ya termino, Joseto. Toda la información para poder participar está en el portal de participantes. Es, digamos, la Biblia para todo esto. La participación es muy sencilla. O sea, para aquellos que nunca habéis participado, tenéis que entrar en el portal, os registráis, dais vuestros datos administrativos, os pedirán también el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y algún documento financiero más, pero ya con eso tenéis un PIC, el código del que hemos hablado antes, con el que ya podéis participar. Es un PIC provisional, pero ya con eso podéis participar y podéis enviárselo al coordinador y ya introduciros en el proyecto. La herramienta esta además os permite encontrar socios si necesitáis y tiene también toda la información a todas las convocatorias, toda la documentación
de todas las convocatorias, y luego también está toda la información de cada una de las convocatorias. Entonces, ahí podéis acceder desde este portal. Es la plataforma, digamos, del trampolín para participar. Enlaces de interés, bueno, ya se han mencionado muchos. IPR Helpdesk, si tenéis problemas legales, os pueden ayudar. Bueno, los NCPs, Infodays y demás. Y creo que ya está. Ya os he aburrido bastante. No sé si tenéis preguntillas o algunas inquietudes. Sí. Sí, la compartirá Metic después. Sí. Bueno, gracias por hacernos esta presentación. Yo tengo una duda grande porque nunca entré, bueno, sí que entré, pero me asusta el trabajo. Pero al final está hablando de justificación. Una vez que recibes la subvención, Sí. la justificación me imagino que será también bueno. Claro, yo aquí he hablado de cómo funciona el proyecto hasta que presentas la propuesta, ¿no? Después, trabajar en el proyecto es otra cosa, ¿no? La justificación. Existen periodos en los que se evalúa digamos, el desarrollo del proyecto. Últimamente, para proyectos de 3 años, se están poniéndolo cada año y medio, la evaluación. Entonces, para esa evaluación, la Comisión Europea pide a todos los socios que trasladen los costes en los que han incurrido. La Comisión últimamente está pagando hasta un 60% por anticipado, desde el minuto cero. Entonces tú, al llegado, en muchos casos, por ejemplo, el momento de la review, que es últimamente está siendo a veces en 1 año y medio, presentas toda la justificación financiera en la que desglosas los costes de viajes, costes de equipamiento y personas, meses que has consumido, ¿vale? Y eso lo subes a la aplicación y la comisión lo evalúa. Si tiene preguntas, te las hará y volverá a abrir la sesión para que tú hagas las correcciones. Si la comisión está de acuerdo con lo que has justificado, si es menos que el 60%, tendrás que devolver la cantidad restante al 60% que te ha adelantado. Si supera ese 60%, tú recibirás el pequeño plus posteriormente hasta el porcentaje que hayas consumido. Y funciona así, te pueden auditar hasta 5 años después de terminar el proyecto, lo tienes que guardar todas las facturas, todos los tickets, tener mucho cuidado con eso y reportar las horas de las personas, tenerlas guardadas y firmadas para que después, si hay una auditoría, se puedan justificar. Claro, porque en algún sitio va lo que son gastos justificables. Sí, dentro de un portal muy similar está el portal de la ejecución del proyecto y ahí es donde, llegado el momento, subes tú todos los costes junto a todos los socios que deben hacerlo y explicar un poco en qué se han incurrido. Sí. No es terriblísimo, ¿eh? O sea, se puede hacer, no es tan difícil, no es algo burocráticamente tan exigente. Bueno, tenemos otra pregunta aquí, muy rapidito para no retrasar las bilaterales. No es responsabilidad de cada socio el tener sus propias hojas. La comisión es la que va a mirar que los socios cumplen con esas hojas. Y la auditoría se la puede hacer a cualquiera de los socios, no solo al coordinador. Luego, la responsabilidad es de cada socio. Tú, como coordinador, tienes que responsabilizarte de que lo que tú presentas está bien desde tu lado. Pero los demás son mayorcitos y hacen sus deberes también. Si no... Claro, pero si te piden de devolver el dinero, te lo piden a ti como coordinador. Claro, pero entonces tú se lo tienes que pedir de vuelta al partner. Sí. Si ves que vas a tener problemas con socios, pues igual puedes jugar con la baza económica y decirles, te aflojo mientras curres, pero si no, no. Claro, es... Sí. Bueno, yo creo que esos son uno de los inconvenientes de ir en colaboración, pero yo creo que las ventajas son muchas más. Y bueno, yo creo que por no retrasar más las bilaterales, porque empezamos a -15, vamos a mover toda la tabla de los que tenéis reuniones bilaterales 15 minutos. Muchísimas gracias, Daniel. Yo creo que además la presentación quedará a disposición si no tienes problema, porque yo creo que es muy útil. Y es verdad que hay muchas cosas a tener en cuenta en la preparación de una propuesta de proyecto, pero bueno, yo espero que a lo largo de la mañana y en especial con
con el taller de Daniel, que, bueno, que le hayamos perdido el miedo. Los que tengáis reuniones bilaterales, acercaros por aquí, mis compañeros os dicen dónde os van a atender cada uno y bueno, muchísimas gracias por venir y ahí seguimos a hacer proyectos. Gracias.